Vale, perfecto. Pues nada, empezamos. Pues siguiendo con nuestro especial sobre toda la cuestión electoral y sobre las irregularidades y bueno, y sobre lo que a la asociación nos han dado la razón más o menos en cuanto al tema de que se debería de poder grabar, es un acto público y debería de poderse grabar en el escrutinio y en todo el proceso que conlleva el escrutinio, ¿no? Entonces, tú, Katy, vamos a empezar primero por presentar, tenemos aquí a Katy Balber, es presidente de ANERA y colaboradora de televisión digital. Y bueno, ella también tiene un montón de experiencia con todo el tema de las elecciones. Y bueno, quiero que nos cuentes lo primero, bueno, pues de dónde vienes, todo el tema de Vox y luego ya entramos en el meollo. Bueno, pues buenas noches, Andrés, gracias por invitarme. Pues nada, pues comentarte, yo soy de Cádiz, pero estoy entre Burgos y Cádiz, ¿vale? Entonces, bueno, yo en su momento, antes de empezar todo este tema de la pandemia, yo era cargo orgánico de Vox en Cádiz. Cuando yo estoy en ese momento como responsable de afiliación, soy la mano derecha de la que era la vicepresidente, Blanca Armario, y ella incluso me propone, antes de empezar todo esto, como he dicho antes, de la pandemia. Ella me comenta que cuando ella ascienda yo seré quien la sustituya como vicepresidente. A mí quien me ve en mis redes es el presidente en aquel momento, que era José Ortel, y la manda a ella para que me ofrezca el cargo. Yo acepto, pensando en ese momento pues que Vox era el único partido que realmente era patriota, que nos iba de alguna manera a ayudar, que estaba de nuestro lado. Gran error. Entonces, bueno, yo me ofrezco, ayudo muchísimo, empiezo a ser afiliado, es cuando más sube el partido. En Cádiz me moví muchísimo, Puerto Real, yo iba de forma presencial a casas, bueno, todo lo que era un movimiento continuo, o sea, una lucha tremenda por ayudar al partido, sabiendo que el partido nos iba, o creyendo que el partido nos iba a ayudar al pueblo. ¿Qué sucede? Que cuando ella me dice además que va a haber elecciones andaluzas y que yo también voy a ir en listas. Que va hombre-mujer, que voy detrás de ella va como vicepresidente y que ascendería. ¿En qué año estamos hablando? Perdona, Katy. Estamos hablando pues justamente en el 2019 e inicio del 2020. Finales del 19, principio del 2020. Sí. Todavía no se sabía nada, como digo, de la pandemia. Entonces, bueno, pues yo estaba, haciendo una lucha, o sea, realizando mi trabajo y volcadísima, mesas informativas, tremendo. Pero ¿qué sucede? Que llega la pandemia y empiezo, al principio pues yo caigo, me lo creo, me pongo inclusive mis mascarillas, pero al muy poco tiempo empiezo a darme cuenta y a cuestionarme que no me estaban cuadrando las cosas ni me estaban coincidiendo. Entonces empiezo a investigar en grupos de redes sociales, en grupos de Telegram, y empiezo a ver una información que no me cuadraba con lo que era como si fuesen dos vidas paralelas, dos historias paralelas, dos formas de vidas diferentes, dos versiones diferentes. Entonces yo empiezo a cuestionarme, empiezo a escuchar ambas versiones. Y una vez que ya las contrasto y cuando me informo y veo información veraz de páginas oficiales, es cuando me doy cuenta de que estábamos viviendo pues algo que no era real, que nos estaban engañando. Entonces yo me empiezo a poner en conocimiento del partido, de los cargos del partido, la situación. Yo empiezo a contactar con los médicos, empiezo a contactar con la información veraz, con jueces, con abogados de la versión no oficial y empiezo a llevarle a Vox la información. A Manuel Gavira, a Ángela Mula, a Carlos Zambrano, a Busadé, se lo mando, o sea, hago todo lo posible para que le llegue a Bascal, hablo personalmente cara a cara con Macarena Olona, una de las veces que fue a Cádiz,
En ese momento que ya yo no era ni cargo, ya yo no lo era, ¿vale? Pero yo empiezo a hacer una lucha, incluso Abascal cuando va a Cádiz y tal, pues yo me pongo con mi megáfono a gritar y cuando van a dar allí, bueno, pues cuando van algunos de los del partido, pues yo voy con mi megáfono, ya estaban todos preparados para quitarme de en medio, no quería que yo hablase, que yo pudiese decir algo por megáfono, ni la lucha que estábamos sacando, la verdad. No interesaba, a mí me decía el partido que yo me tenía que callar, que yo no podía hablar. Y yo decía, pero ¿cómo que no? No, es que nos van a tachar de negacionistas, nos van a tachar de... Digo, es que a mí me da igual, a mí lo que me importa es la vida de las personas. Eso está para mí muy por encima. No, es que tú eres cargo orgánico, digo, y es que tú tienes tal cargo, tú, como te dije, vas a tener tal otro, digo, es que me da igual, es que yo no puedo callarme sabiendo que están muriendo niños y sabiendo lo que está ocurriendo, están muriendo inocentes, muriendo mayores que no eran morir, que los estaban matando, ¿vale? Entonces, yo no me podía callar. Yo tenía, antes de decidir un encargo o defender al pueblo, yo allí había entrado en ese partido para defender al pueblo, no para llenarme los bolsillos. ¿Qué sucede? Pues que yo no cuadraba para el partido, yo no obedecía al partido, yo no seguía las pautas que ellos me decían, que me tenía que callar y que me tenía que callar. Entonces yo llegué a un momento en el que había chivatazos entre ellos, sacaban lo que yo sacaba en redes, se lo pasaban unos a otros para que me llamasen la atención. Cuando ya yo me vi presionada de esa manera, yo solicité la dimisión. O sea, yo dije que iba a dimitir y me llama el mismo presidente en ese momento, me llama y me piden que no dimita, que yo estaba haciéndolo todo muy bien, pero que por favor que yo no podía difundir todo esto, en fin. Y la misma persona que yo era su mano derecha, o sea, la vicepresidente Blanca Armario, me mandaba vídeos y noticias de muertes por vacunas. Y me decía también personalmente una serie de cosas que eso, bueno, no lo quiero difundir, pero ella me mandaba vídeos e información de muertes por vacunas. Pero ella se callaba y ella no defendía al pueblo. Ella se callaba porque ella quería ascender. De hecho, fue ascendiendo, vicepresidenta, presidenta, y luego está en el Congreso, creo, si no me equivoco ahora, como número 5, si no me equivoco, ¿vale? Por lo cual, ella, cuando yo sigo yo me dicen, no te vayas del partido porque como cargo puedes conseguir hacer, yo estaba intentando hacer una reunión de los médicos con los diputados del partido. Yo incluso hablé con la doctora, ahora mismo no me acuerdo, bueno, le pedí lo que es el informe que iban a sacar los biólogos, que lo sacaron muy al principio, María José Martín Albarracín, la catedrática María José Martín Albarracín, hablé con ella para que me dieran el informe de los biólogos y me lo dio la noche antes de salir a público, para que yo se lo entregase a vos. Y ella me advirtió que no lo iba a conseguir porque ya ella lo había intentado y tampoco lo consiguió. Efectivamente, yo entregué toda la información, tenía preparado todo y Ángela Mulas, que era diputada del Parlamento andaluz, me dijo que, bueno, que preparase la reunión, que estaría ella, estaría su pareja Carlos Zambrano, que era también diputado o sea, estaba en el Congreso como diputado. En ese momento creo que había 13 de Vox en el Congreso. Su pareja era uno de ellos y ella en el del Parlamento andaluz. Y que adelante, que preparase esa reunión y que, bueno, que íbamos a reunirnos pues con Stigman y ellos dos para hacer esa reunión. Y entonces me dijo, me tienes que decir qué personas son las que vamos a tener en esa reunión. Y digo, no te preocupes que lo estoy organizando todo. Y cuando ya lo preparo todo, que me llevó muchísimo tiempo organizarlo, y le dije qué personas eran las que iban a estar, entre ellas María José Martín Albarracín, Fernando López Mirone, biólogo, y Luis Coleto, periodista del Correo de España, que tenía mucha información de Luis Stigman, recularon y me dijeron que no. Al día siguiente o al otro creo que fue, tuve una de las mesas informativas que me la vi, ella me pidió disculpas en la mula, ay, disculpa, que no ha podido ser la reunión, tal y cual, y al día siguiente o al otro me llama Blanca Armario, justamente una hora antes de estrenarme con Julio García en Canal 5, para comunicarme el cese.
claro, yo me había mantenido en el partido para intentar hacer esa reunión. Ella, viendo que yo sigo luchando y que iba a salir en televisiones digitales y tal, me comunica el cese. Y le digo que, ¿por qué? Y no, y empezó a disimular, me digo, ¿qué? Porque dice, hombre, claro, es que te lo hemos dicho, que tú no puedes hablar. Digo, pero vamos a ver, si tú eres la que me estás mandando además vídeos de muertes por vacunas y por tal, ¿cómo me voy yo a callar? O sea, bueno, pues te tenemos que comunicar el cese, si tú quieres firma, que eres tú la que dimite, como tú ibas a dimitir, digo, no, ahora no firmo. ¿Tú me estás echando? Pues esto tendrá sus consecuencias. Yo tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Yo todo lo que digo, lo digo porque tengo pruebas. Si no, no lo diría. Porque entonces me estaría yo misma pillando los dedos. ¿Vale? Y tengo pruebas de que ella me mandaba vídeos y me mandaba cosas. Entonces, yo le llegué a decir a ella, bueno, vale, yo me quedo sin cargo, no me importa porque estoy viendo que Vox realmente no es lo que yo pensaba y tú vas a tener dos, el político y el de conciencia. Y yo voy a dormir tranquila. Y si no duermo es por la impotencia de ver lo que está pasando y que realmente no estáis luchando por el pueblo y lo que lo que se nos viene encima. Y es por eso por lo que quizás no duerma, pero sí puedo estar muy tranquila con mi conciencia y que estoy haciendo lo que debo. Que voy a ser pobre, ¿vale? Pero honrada. Y voy a decir las cosas como son. Y si yo entro aquí para defender al pueblo, hasta el final voy a hacerlo así. Entonces, bueno, pues perdí mi cargo. Si te interrumpo muy brevemente, me parece muy importante porque Vox entonces opinaba y obraba como tú estás testificando realmente, y luego ahora quiere quitar de menos. No, porque nosotros lo de las vacunas, lo del tal, o sea, quiere hacer como que eso no pasó, básicamente, y recular, hacerse como como hacen de Trump y todo eso, que también Trump al principio fue el que hizo la operación Warp Speed para que se aceleraran las vacunas. No pararlas, sino acelerarlas. Exacto, lo hicieron según él presumía, Trump presumía de que en 6 meses lo habían conseguido los primeros, efectivamente. Esto demuestra pues una trayectoria engañosa que mucha gente cae en ella. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó en 2015 con Vox? Cuando ellos se quejaron de que había irregularidades y ahora aquí no ha pasado nada. Eso, ¿nos puedes contar algo más sobre esto también? Porque creo que también merece la pena sacarlo a colación. Bueno, de 2015, yo en 2015 no estaba en Vox en ese momento. Pero sabes algo, te han contado no, sí, yo sé que Vox al principio, por lo visto, sí iba un poco más de forma legal al principio. Sí tengo también escuchado algo de que por una persona que fue quien monta la primera sede de Vox en el tema de ordenadores y todo, sí que hubo ahí unos dineros que habían sacado de una empresa que había costado por lo visto 30 y tantos mil o no sé cuánto montar aquella primera sede, tal despacho con ordenadores. Y esa persona me había contado, yo me había hablado directamente con él, personal, o sea, por teléfono con él varias veces, y que al final se ponía nombre de una empresa y investigaron, y esa empresa, quien estaba detrás, es uno de los de Vox, cuando se había pagado por lo visto un dineral por montar ordenadores y tal, que no cuadraban las cantidades. Pero yo ahí tampoco puedo decir, porque eso me lo ha contado una persona, pero tampoco puedo, mientras yo no tenga las pruebas seguras, aunque he hablado en primera persona con esa persona que es el que estaba montando aquello, y bueno, y si se saca de que, por lo visto, quien estaba detrás de esa empresa, que había cobrado tanto dinero por esos ordenadores y tal, era uno de los que estaba en ese momento de cargo de Vox. Yo ya digo, yo sé a partir desde cuándo. No sé si estamos en línea, sí. Yo, como sabemos, Vox tenía en su punto 56 durante muchísimo tiempo vacunación obligatoria. Te dicen del calendario vacunal. Sí. Gratuita y obligatoria. Vamos a ver, te dicen del calendario vacunal, vamos a ver. Pero ellos, ¿cómo pueden poner obligatoria unas vacunas? Primero te dicen de ese calendario vacunal que se está demostrando la cantidad de toxicidad que tienen esas vacunas, que se han analizado, que tenemos pruebas, que tenemos informes, el doctor Campra, de 1000 informes que se han sacado ya a raíz de ahí,
la cantidad de autismo que hay, cómo ha subido ese nivel de autismo, de leucemias, tantas personas muriendo de forma repentina ya con las otras vacunas, pero con la de los niños, tremendo. Pero es que ya no solo eso, sino que las COVID, las de la gripe, las de todo, ya la tienen también como metidas en el calendario vacunal. Por lo cual serían también obligatorias las COVID, las de las antigripales, todas, para niños. Además, metiéndole a los niños una cantidad de vacunas para que no lo pillen los mayores. O sea, y cuánta cantidad ya de autismo que se han hecho, informes que se puede mirar en las páginas oficiales, además del aumento tan enorme de autismo y de leucemias y de cánceres y de todo. Bueno, pues ellos tenían su punto 56, vacunas obligatorias. Y se han llevado con eso hasta hace poco, que ya lo cambiaron, todos los puntos, modificaron todo, y lo han quitado porque se han visto ya muchísima presión encima. Ya ahora sí van dando la cara un poco más, como contra la Agenda 2030, contra lo que yo luché tanto al principio, contra lo que ellos mismos me echaron del partido por hablarlo, por decirlo, por contarlo, por avisar al pueblo que si ellos lo hubiesen hecho, cuántos niños se hubiesen salvado, cuántas personas se hubiesen salvado. Pero claro, ellos lo que temían es que le tacharan pues de negacionista y conspiranoico, se defendían ellos para llegar a sus cargos y mientras tanto muriendo las personas. Yo no puedo esperar mientras tanto están muriendo personas. Yo tenía que contarlo cuando yo tenía las pruebas y lo sabía, ¿vale? Entonces, a mí me ha decepcionado de una manera tremenda. He querido acercarme a hablar con Abascal, nada. He mandado nada, o sea, no ha habido forma. Con la única que conseguí fue con Macarena Lona, como digo, una vez que vino aquí a Cádiz, cuando vino a Cádiz, y se lo conté. Y ella me dijo, pues te voy a llamar, dame tu teléfono. Le di el teléfono, jamás me llamó. Al día siguiente sí que dijo en televisión, una entrevista que le hicieron, las palabras que yo le había comentado de las residencias de mayores, que investigasen por ahí, y yo me dije, oye, mira, pues, pero nada, a los pocos días me la veo echándose la foto pinchándose, que no sabes si se ha pinchado o no, pero entonces esas imágenes hablan más que si hablase, porque claro, si tú te estás echando unas supuestas inyecciones para que todo el mundo te vea, no hace falta ni que abras la boca, ya con eso lo estás diciendo todo, estás incitando a que se inoculen. Y la he escuchado también decir que, bueno, que si eso era obligatorio y si cabía hacerlo, pues que había que hacerlo. Luego me la he visto también hablando, apoyando a una escritora que ni más ni menos, esa escritora en su libro lo que decía era que ella que se sentía satisfecha de que menores al leer sus libros se tocasen. Y ella ayudando a esa escritora, pidiéndole autógrafo incluso, o sea, cosas de Macarena que yo decía, pero dime, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿En manos de quiénes estamos? Porque ya tú no dices ni Vox, ni PSOE, ni PP, ninguno. A mí, hoy por hoy, el único que me da un poco más de confianza, bastante más que los demás, por supuesto, Alvise. A ver, a mí la persona que realmente me ha inspirado toda la confianza del mundo es Luz Belinda. Luz Belinda fue diputada del Parlamento andaluz. Luz Belinda deja a Vox porque ve lo mismo, empieza a ver cosas que no le cuadraban y lo deja, y ella crea su propio partido que se llama Libre, y entonces ella me vino a buscar que yo fuese cargo en Cádiz, que estuviese como en primera línea, y le dije que yo no iba a poder ayudarla en primera línea porque tengo muchas personas en contra, porque soy tan transparente y tal, tan franca, que no le iba a hacer favor haciendo eso, que yo podía estar como responsable de información, como responsable nacional, como me puso ella de información, de prensa y tal, como yo he estado con ella durante un tiempo, responsable nacional de prensa, y ella es la que de verdad sí me demostró ser una persona íntegra, valiente, tuvo el valor de salir en el Parlamento andaluz, que estuvo aquel día yo y Ricardo Delgado, estuvimos Ricardo Delgado y yo, mejor dicho, y Ricardo fue a llevarle el informe Campra y yo fui a llevarle pues una cantidad de muertes súbitas o de personas jóvenes, y estuvimos allí con ella, nos invitó, y es la única que frente a esos leones, a ese Parlamento andaluz lleno de leones,
se enfrentó sola y entonces sí, yo me puse al lado de ella. Pero claro, yo soy una persona que voy muy a mi aire. Y entonces, bueno, pues es verdad que a mí que me cuesta que me vayan dictando. Entonces yo como soy tan, de alguna manera, impulsiva y soy tan, bueno, pues voy a mi aire. Bueno, y es verdad que hace muchísimo tiempo pues que no colaboro como cargo del partido de Luz Belinda, pero no porque ella, vamos, ya te digo. Entonces yo ahora estoy viendo que el que tiene fuerza y dentro de los que están ahí un poco defendiendo lo nuestro de verdad y sacando cosas a flote, podrá tener sus errores también, sus fallos, por supuesto, nadie es perfecto. No sé si también me llevaré algún palo, pero vamos, hasta el momento creo que Albiz es el que para mí está haciendo la mejor labor de todos. Y los restos de partidos que están financiados, no me creo en ninguno, porque están todos financiados por los mismos. Por los mismos. Y entonces al final cada uno tiene su papel, su guión. Esto es una Matrix, aquí estamos todos el show de Truman, ¿no? Y viviendo un teatro, una cantidad de mentiras, como ya sabemos, ahora que si la gripe porcina, cuando no la gripe aviar, cuando no la tal, la cual, la tal. Ya hace tiempo salieron con los de la gripe A en prensa diciendo que todo era una farsa, intereses de farmacéuticos, ahora se callan, ahora no les permiten hablar. Ahora es una campaña tremenda para que todo el mundo vaya a inocularse. Cuando ya hay muchas personas que se han ido dando cuenta de la farsa de la COVID, pues ahora te meten otra historia diferente y te meten la aviar o la porcina para que todo el mundo se crea esta nueva historia. He llegado a escuchar a personas, bueno, no me he puesto la de la COVID, pero la de la gripe sí. O sea, cuando 2 años desapareció esa vacuna esa gripe para sustituirla por la COVID, que todo fue una farsa, programado, como sabemos, como mataron a los mayores en las residencias con el Remdesivir, Midazolam, Polisorbato 80, vacunas antigripales, para meter miedo a la población, una campaña continua de miedo, de miedo. Lo mismo que están haciendo ahora, campaña sin parar del miedo de esa gripe porcina falsa. Y bueno, y lo que están haciendo es envenenándonos día tras día con fumigaciones, que esas son las gripes reales, con antenitas, radiaciones de antenas, envenenando, como sabemos, y manipulando los alimentos y el agua. O sea, tanto cáncer en personas jóvenes, turbocánceres, ¿a cuento de qué? ¿A cuento de qué? Que antes morían personas, sí, antes morían deportistas, sí, pero es que ni comparación a cómo están muriendo ahora. Si hay más avance, si la ciencia es tan lista y tan avanzada, porque cada vez más deportistas en tantos años, ahora en 2 años nada más se mueren de forma repentina lo que antes en 50 años, ahora en 2. ¿Cómo? Si esa ciencia se supone que debería de avanzar, no porque va para atrás. ¿Por qué? Porque cada vez hay más vacunas, porque cada vez nos están fumigando más, envenenando más todos los alimentos, como digo, modificando, quieren quitar la ganadería, la agricultura, ¿para qué? Meter sus carnes de impresoras, que sabemos que son las carnes modificadas, los insectos, las fábricas, como sabemos que una de las mayores fábricas del mundo está aquí en España, de gusanos y de insectos, de escarabajos, que ya llevamos tiempo comiéndolos, que si harinas, que si te vas al Mercadona mismo, te coges los conguitos y te lees que detrás, por ejemplo, tiene el E904, te buscas lo que es el E904 y es no solo que sea gusano, es que es el excremento, lo que es el excremento de la larva, de lo que es el excremento, o sea, laca goma para que pegue el chocolate, imagino que es para lo que lo usa, y es excremento de larva. O sea, es que, y esto lo llevamos comiendo hace tiempo, y no solo en los del Mercadona, hay más conguitos que ya los he visto, los he leído, y como esos miles de alimentos, por eso ponen E904, tal, para no decirte que es goma laca sacada de los excrementos de las larvas. O sea, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, pues como eso, cada vez hay más enfermedades, hay más de todo. Entonces, hay que sacar la verdad, no podemos callarnos. A los padres, a los familiares de personas que han fallecido de forma repentina, cánceres, turbocánceres, que se espabilen un poco, que investiguen,
que no se crean a ningún partido, que les están mintiendo. Aquí no se trata ni de derecha ni de izquierda. Aquí se trata de que todos van de la mano, cada uno con un papel, que luego en el bar están todos en reunión con sus risitas, y a ver quién coge más de una manera y de otra. ¿Ves quién es más pobre de que está ahí metido? Están todos montados en el dólar, cada vez tienen más y más y más. ¿Por qué? Porque están financiados. ¿Quién no se deja comprar? Pues el que no está financiado es el que te va a decir la verdad. ¿Vale? Entonces ellos miran su interés y nos están engañando. Entonces, bueno, pues te hablo, por ejemplo, del tema de los escrutinios que habíamos comentado antes. Sí, eso es lo que nos interesa más. Expláyate. Bueno, pues yo estando aquí en Burgos, me pilló aquí, y entonces me fui al recuento de los escrutinios, o sea, de lo que son los recuentos de los votos cera, ¿vale? Cuando fueron las últimas elecciones. Y, bueno, yo llego por la mañana temprano, me encuentro que hay varios apoderados allí tocando los votos, toqueteando todo el mundo los votos. Yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Solamente había uno, que era precisamente de Vox, que no los tocaba, que él solamente estaba vigilando, pero no tocaba. Entonces estuve hablando con él y ya todo eso empiezo a grabar, porque empiezo a ver que a mí no me cuadra. Lo que es la LOREC, yo no es que me la sepa de pe a pa, pero la LOREC más o menos te va dando una serie de pautas de cómo deben de ser esos recuentos. Entonces alguna cosilla sí me sabía. ¿Por qué? Porque Pilar Baselga me había informado de muchas cosas, me guío mucho por Pilar Baselga, que en esto para mí es lo más, la más, mejor dicho. Gabriel Araujo, que también estaba muy preparado, y con Pilar Baselga estuvo y movieron muchas cosas. Entonces, cuando yo empiezo a ver todas las irregularidades que hay, que había sobres abiertos, que ya lo habían puesto encima abiertos. Entonces, yo empiezo a pedir, me empiezan a decir que no grabe. Y le digo, sí, grabo. No grabe. Y digo, sí, yo vengo aquí yo puedo grabar. No, digo, a ver, decirme dónde hay un cartel que no se pueda grabar, yo tengo que demostrar lo que yo veo aquí, que no sea lo que viene en la LOREC, ¿vale? Y yo lo tengo que demostrar. Y llamaron a la Guardia Civil, vino la Guardia Civil, me quiso quitar el móvil, yo le dije que no me lo quitaban, que no se lo pensaba dar. Varias veces me intentaron quitar y le dije que no. Se marchó. Y luego llaman la policía y se me presenta allí pues como 7 u 8 policías, ni que yo fuera una delincuente, en vez de irse para lo que están los inmigrantes que están haciendo tantas barbaridades, o los asesinos que están haciendo tantas cosas, o a los mismos diputados que van robando y mandando a hacer tanto daño al pueblo. Pues se viene allí 7 u 8, ¿vale? Como si yo fuese allí, yo qué sé, y me piden salir. Yo voy a salir, me pongo en la puerta, ellos están justamente enfrente, empiezan a preguntarme, yo les explico. Y entonces me están escuchando, y a todo eso sale lo que es el presidente de la mesa esta, de los recuentos, que era un magistrado de Burgos, que en ese momento no era magistrado. En ese momento, al estar allí como presidente, deja de ser magistrado, es presidente de esas mesas, ¿vale? De recuentos. Y me empuja, estando allí mismo la policía, me empuja, me pega una racha para él salir. Y digo, ¿pero qué hace usted? Y dice, que tengo que salir. Y digo, pero no me empuje, usted me pide paso y yo le doy paso delante de la Policía Nacional. Están protegidos ellos, ¿qué más le da? Bueno, y entonces cuando ya pasa todo eso, entiende la policía que yo no tengo ni que darle el móvil, ni yo tengo por qué dejar de grabar. Y yo les pido a la policía, es más, ahora les pido yo a ustedes que las personas que están ahí tocando los sobres, que no tienen por qué tocarlo, porque los apoderados no tienen por qué tocarlo, los quiten. Va la policía y los quita. En el momento que la policía sigue por allí, vuelve otra vez otra de ellas y vuelve otra vez a tocarlas otra vez y vuelve a pedirle a la policía que la vuelvan a quitar. Y la policía la vuelve a quitar. Ya luego la policía se marcha, no han conseguido quitarme las cámaras, yo sigo grabando. Le empiezo a explicar al apoderado que hay que denunciar todo lo que está pasando, que él estaba observando las irregularidades, ese apoderado de Vox. La otra que había de Vox se quita también cuando ve lo que yo digo y luego me da incluso la razón.
además esa señora creo que era abogada, y entonces el apoderado lo pongo en contacto con Pilar Baselga, con quien habla, lo pongo en contacto con Borja Martínez Fresneda, que es abogado, lo pongo en contacto con Gabriel Araujo, perito forense judicial, experto en ciberseguridad, y decide, pues efectivamente, denunciar las anomalías que estaba allí observando. Luego allí, inclusive, Indra no hacen el recuento como tienen que hacerlo, allí todo en plan rápido. ¿Qué sucede? Que terminan mucho más tarde, pues por el suceso de que yo pido que dejen de tocar las papeletas los apoderados. De esa manera, claro, iban más rápido, pero tuvieron que parar. De hecho, se me enfrenta, porque una tercera vez se acerca otra vez de nuevo esa apoderada a las mesas y le vuelvo a decir que no se acerque y gritando se me viene y se me pega contra mi cara, gritándome que le faltó nada para pegarme, claro. Yo tenía allí testigos, se me ofrecieron incluso para servir de testigo por lo que había pasado y tal. Total, bueno, en fin, que al final se terminó un poco más tarde, todo el enfado que tenían conmigo y a la hora de ponerlo ellos mismos, las dos cosas que pusieron fue en el informe final el tema de que el apoderado había puesto una denuncia y que yo pues había estado grabando y que habían tenido que llamar a la policía. Lo que pasa es, claro, que se les volvió en contra porque, claro, yo estaba medio informada con el tema de la LOREC y no podían tocar. Entonces les fastidié de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que es que, yo digo, había sobres abiertos, allí estaban los sobres abiertos, que podían haber metido lo que les hubiese dado la gana. Que yo lo grabé todo. Que yo lo grabé, yo grabé los sobres abiertos, que yo grabé cómo estaban tocando aquello, que yo grabé todo. Y luego se lo pasé todo a Gabriel Araujo, ¿vale? Lo que pasa es que Gabriel lo que me dice es que, claro, tú no tienes que en ese momento hablar. Entonces, cuando haya unas elecciones, lo que tenemos que estar todo el mundo allí sabiendo cómo hacerlo. O sea, tenemos que presentarnos, si es de apoderado, mejor, aunque tú no creas en el partido, ofrécete y ponte como apoderado. Mejor, porque así de esta manera puedes denunciar. Y luego tienes que saber de qué forma grabar. ¿Qué no hablar cuando estás grabando? ¿De qué forma hacerlo? De forma disimulado, de muchas cosas, ¿vale? Que ellos nos darán la pauta de cómo hacerlo para que luego sea válido ante un juicio y tal. De hecho, yo incluso al apoderado le dije, no van a hacer nada, Vox. O sea, aunque tú le dejes esto y tal, digo, ni se van a pasar por aquí. Sí, se pasarán, digo, no se van a pasar. Y no se pasaron. Me dijo al final, tenías La razón. diferencia, ¿no? De 2015 a 2025, 24, Sí, 20. pero yo tengo entendido en Cádiz, alguien, también una que estuvo en lo que es recuentos también, no sé si un año o 2 años antes, no sé cuándo fue, o 4 antes, claro, en el 15, claro, no me acuerdo exactamente, y le llegó a decir, yo es que no sé, o sea, yo sé que esa conversación la he tenido, pero no recuerdo quién era, y me dijo, yo estuve allí, vi las irregularidades, se lo comenté a tal persona, me dio el nombre del cargo, dice, y me dijo que me callara. No les interesaba, sabiendo que tenían muchos más votos, muchísimos más, mover nada. Aquí igual, aquí se sabía que Vox tenía muchos más votos. Y yo se lo dije a este hombre, se lo dije al apoderado de Vox, le dije, no van a venir. Y él dijo, sí, por aquí vendrán. Y que no van a venir. Y digo, y no van a mover nada. Él mismo denuncia. Y Vox no hace nada. Ya luego con el tiempo es cuando creo que han empezado a hacer algo, hace poco, han empezado, pero hicieron un pequeño escrito, yo, o sea, pero poniendo pegas, poniendo trabas, no les interesa. ¿Por qué? Porque esto está todo orquestado. Si tú sabes, si tú de verdad sabes que puedes tener más votos, ¿vale? No vas a denunciar, pues claro. Tú vas a exigir de alguna manera que se revise, que se recuente, que haya alguna revisión de lo que ha pasado. Cuando un cargo te dice, no muevas nada, ¿qué está pasando ahí? Claro. Eso es lo que se tendrían que preguntar todos los españoles cuando vayan a votar, ¿no? Que es, volvemos a lo mismo, ¿no? Que es un juego amañado y que voten por su cuenta y riesgo, ¿no? Exacto. Sabiendo Entonces, eso, que es un juego amañado, ¿no? Por todo el tema de Indra, porque estas irregularidades pasan desapercibidas, porque en muchos sitios han prohibido grabar. Y bueno, ahora que nos han dado un poco la razón a la asociación, que traten de impedir a la gente que grabe, pero es fundamental que la gente grabe. Y ya para ir concluyendo un poquito,
¿qué propones tú o qué piensas tú que se debería de hacer de aquí en adelante, aparte de informar y de estas cosas para, bueno, pues para atacar el fraude electoral, para combatirlo? Bueno, pues primero no quedarnos en casa, va a esperar a ver qué pasa, no, colarnos allí, porque todos tenemos que luchar por Tenemos que nuestros luchar. derechos. Claro, tenemos que luchar por nuestros derechos, ya que votes, no votes, independientemente de lo que cada persona decida, ¿vale? Pero plantarnos aquel día allí, si es posible ir como apoderado, como digo, de algún partido, aunque tú no creas en ese partido. Tú te pones, tú dices que quieres apoderado, tal, 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 porque tienes muchas más posibilidades, derecho a la hora de denunciar, de tal. Y estar allí, no moverte de allí pendiente. O sea, y cuantas más personas estemos, mejor. Porque además lo que son todo lo que son los recuentos, el INDRA, que no lo hacen correctamente, simplemente informarnos un poco antes, informarnos antes un poco de lo que es la LORE, de cómo tienen que hacer los recuentos, de cómo hay que hacerlo todo, para saberlo. Porque claro, si tú no sabes, hacen contigo lo que quieren. Pero si tú sabes, mira cómo yo le di la vuelta, pude grabar y ellos que llamaron a la policía, fui yo quien utilizó a la policía para que quitasen a ellos de tocar las papeletas. ¿Por qué? Porque yo sabía eso. No sabía otras cosas, pero eso sí. De hecho, a la hora de grabar, pues no lo hice correctamente, porque yo estuve hablando mientras grababa, cosa que no hay que hacerlo, tal. Entonces, hay que hacerlo de forma disimulada. Entonces, tanto Pilar Baselga, Gabriela Araujo nos pueden informar a la hora de estos recuentos de tal, cómo hacerlo y ir todos allí, movernos un poco, porque es que nos incumbe a todos. Entonces, ir y sabiendo lo que hay, grabamos, hacemos lo que tengamos que hacer, estamos pendientes y no permitir este timo. Y si vemos que algo está irregular, llamar a la policía. Esto es la LORE, esto están incumpliéndolo. Y llamar una y dos, y las personas que tengamos que llamarlas. Aunque ya sabemos que también que depende de a quién pillas de la policía, que quieran, que no quieran, hay que tener a mí. Depende de muchas cosas, son muchos los factores, pero hay que hacerlo. Y cuando veas que somos muchos, porque si tú llamas solo y tú eres solo, pueden Claro. contigo. Más ante allí cargos que hay, incluso, como te digo, magistrados que era el presidente aquel día. Entonces, claro, tú te ves perdido, pero si somos muchos, no pueden con nosotros. Entonces, si es algo que te duele, si es algo que te incumbe y que te interesa, tenemos que estar allí vigilando lo que están haciendo para que no hagan lo que han hecho hasta ahora. Controlar bien y sabernos organizar. Tú mira esto, nosotros este grupo esto y controlar bien. Y que teman y que sepan que los estamos vigilando para que no se les vaya las manos en esos votos abiertos, que estaban abiertos los sobres, abiertos, pasaron cajas allí de un lado para otro como le dieron la gana, lo de Indra fue vergonzoso como se hizo todo, no tardaron nada cuando eso tienen que ir numerando con su tiempo, bueno, tremendo. Estuvimos allí pues desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cerraron, se fueron a comer, regresaron, aquello se quedó solo, regresaron, bueno, una locura, todo lo que allí se vivió. Luego en Cádiz incluso cerraron la puerta a personas para que no entraran. Escuché que en Cádiz habían cerrado la puerta. Y luego otra cosa, si hay unas elecciones y están ahora mismo en un recuento, y estamos empezando a hacer un recuento, como está saliendo ya en la tele, y yo llamo a muchas personas que están porque yo he estado de apoderada otros años cuando era de Vox, he estado como apoderada de Vox, y acabadita de cerrar las mesas, empezamos los recuentos y ya está saliendo en la tele en qué ha quedado todo. Eso es lo que podríamos denominar como la magia de Indra. Sí, y yo he llamado y le he dicho a amigos míos, oye, ustedes no, nosotros hemos empezado ahora. Oye, ustedes no, nosotros estamos empezando. No, nosotros vamos por la mitad. Entonces, sí, todos los que yo conozco, preguntaba de Madrid, preguntaba gente de Barcelona, preguntaba, y nadie había terminado los recuentos. Y luego me pasó otra cosa muy curiosa, porque estando yo de apoderada, como digo, de Vox, tuve que parar varias veces lo que son los votos, porque desaparecían los votos de Vox, ¿no? Y yo decía, oye, es que no hay, tenían que parar. Pero a la hora de una de las chicas era la quinta vez que estaba por el PSOE. Era del PSOE y era la quinta vez que esa chica estaba en la mesa que la habían llamado
allí como uno como presidente, ella como vicepresidente, tal. Qué casualidad que a la hora del recuento de votos nos mandan a nosotros a sacar de los sobres y se queda sola ella con el presidente. Ella abría sobres, nosotros abríamos otro y ella abrían de las dos, o sea, de lo que son urnas, nosotros abrimos por un lado porque ya llevábamos mucho tiempo allí y ellos abrían otro. Ella le iba diciendo lo de los concejales, los votos que tenían en una mesa, y qué casualidad que se les cuadran las cantidades de votos. Y empezamos a mirar qué pasa y nos manda a nosotros a que toquemos nosotros y empecemos a abrir todo el mundo sobres. Y se queda ella con el presidente. Y ella era la que le iba diciendo, tanto de el PSOE, tanto de no sé qué, el otro iba apuntando. Y ella era la que iba abriendo, mirando y le decía, que es lo mismo como si yo abro y aunque vea 3 de Vox y 1 del PSOE, por decirte, te digo 5 del PSOE, por decirte, ¿no? Ella iba dando lo que es la cantidad. Y al final hay un descuadre. Le habían dado una cantidad de votos al PSOE que no correspondía. Vimos lo que era el descuadre y muchos más que le daría, que no nos dimos cuenta, y entonces tuvieron luego que hacer de nuevo un recuento y se ajustó y se le quitó una cantidad que le habían dado de más al PSOE. Pero claro, yo incluso denuncié, pero se queda ahí. ¿Sabes qué te digo? O sea, de todo en general, ¿ha habido algo o se ha quedado todo parado? No, se quedó todo, porque ya te digo, yo paré varias veces, yo incluso dije, no pasa nada, no, tú avisas a lo del Vox, oye, mira que aquí no pasa nada, no, pero es que mira que hasta, no pasa nada. ¿Sabes qué te digo? Y estaba yo como apoderada aquella vez. Y ya digo, paré varias veces en las mesas porque faltaban las papeletas. Tampoco se pasó nadie allí de Vox, y era además en San Fernando, había muchísimos cargos de Vox. De hecho, yo entrevisté a Agustín Rossetti, que Agustín Rossetti luego me pidió que regresara al partido. Y yo le dije, Agustín, yo se lo agradezco, pero no, porque yo no me voy a manchar las manos con la sangre de inocentes. Lo que tenéis que hacer ustedes es investigar por qué tantas muertes en las residencias de mayores. Además, ¿qué coincidía en las residencias de mayores? En casi todas, en la mayoría, que coincidía. Porque tú puedes entender que entrar una persona infectada en una. Y a partir de ahí, pues mira, murieron personas de una residencia. No, es que eran casi todas. Yo me metí en plena pandemia en la de Santipetri. Y yo hablé. Estaba en ese momento un director, estuve hablando con él, había entrado recientemente y él me lo confesó, pero él no quería hablar, decía, es que yo no puedo hablar. Pero aquí efectivamente sabemos qué es lo que ha pasado. Habla con la de los barrios, con Nuestra Señora del Rosario, la residencia de Nuestra Señora de los barrios, de Rosario, en los barrios, que te pueden contar también qué ha pasado. Y estuve hablando con la directora por teléfono. Yo hice una investigación muy grande en las residencias de mayores y yo me metí en la del Nuevo Santipetri y hablé con personas que habían trabajado allí. Y todas me cuadraron y me lo dijeron. Han matado a los mayores. Los han matado. Con el tren de Semivida Solán, por el Sorbato 80 y luego, bueno, en la de allí de Santipetri, entraban vestidos de EPI con todos los militares a fumigar. Los mayores, pues nada, fumigaban las habitaciones, les cerraban la puerta, pero ellos iban con su EPI, que echaban. Si ellos iban protegidos, porque a los mayores no lo protegían. Los dejaban encerrados, fumigaban, cerraban la puerta y se salían. Y me han contado que los muertos esperaban a la noche para sacarlos. Y de la misma funeraria me han contado cómo sacaban diariamente 3 y 4 cajas cadáveres diarios. Y Vox para eso también se pone de perfil, ¿no? ¿Cómo? Que Vox también para eso se pone de perfil, ¿no? Eso totalmente de perfil. Vox es ahora, yo desde entonces sí es verdad que he hablado con algunos de ellos que sabían lo que pasaba de la Agenda 2030, que habían guardado comida, que habían guardado cosas, que sabían lo que era la Agenda 2030, cómo nos atacaban. Algunos de ellos han hablado, es verdad que han hablado, pero no han sacado las uñas. Pues yo puedo decir en un sitio plan y ya está, ¿no? Ellos tenían mucho poder para haberse unido todos y haber hecho fuerza contra esta agenda genocida, ¿vale? Y haber luchado por el pueblo.
haber avisado. Tenía mucha gente que lo seguía y mucha gente al escuchar a su partido decir pasa esto. Son dos cosas muy importantes, lo de todo el tema sanitario y luego todo el tema electoral, y que se pongan de perfil en esos dos temas, a mí me parece sumamente revelador. O sea, sumamente revelador. Totalmente de perfil, pero de perfil más que de perfil, de espalda, porque a mí me dieron la espalda, a mí me echaron por decir la verdad, por avisar al pueblo que las vacunas estaban matando, que las vacunas tenían tóxicos, que las antenas, que yo se lo llegué a decir en el programa que entrevistamos a Agustín Rossetti, porque luego lo invitamos y lo entrevistamos, estábamos Lola Guzmán y yo en el programa, en el directo, digo, Lola entra en el programa, que ella también no había sido cargo, creo, pero había estado con el partido y le estuvimos hablando mucho a Agustín y se lo dije a Agustín para que quedase además constancia. Usted me pidió que volviese. Sí, usted me pidió que volviese, yo le dije tal. O sea, yo lo dije en directo para que quedase claro, como a mí me habían muerto, porque a muchos me habían atacado, que te echaron. No, perdona. Yo pedí la dimisión, me quedé para intentar hacer la reunión. Y en ese intermedio es cuando me comunican el cese. Y luego me piden que regrese. Y soy yo la que no quiero regresar. Agustín Rossetti, que era uno de los 13 de Vox en ese momento en el Congreso. Y yo lo llevo incluso al programa, lo entrevistamos y le digo, Agustín, esto es militar. ¿Cómo digo? Militar. Antenas, la OTAN, aviones, fumigaciones e incluso los pinchazos que mataron a los mayores. Y yo, o sea, muchas veces me dicen, es que tú vas muy de frente, tú has pecho descubierto, sí, cierto, pero es que alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Me expongo mucho, lo sé, pero, a ver, yo he hecho lo que creo que tenía que hacer, me puedo equivocar en ciertas cosas, que también el tema de cuando lo de Cádiz, lo del carnaval, que me atreví a sacar lo de las chirigotas. Eso no es como lo han hecho, no es como se ha dejado ver, no es como es que esto tiene esto para contar, para hacer otros 2, 3 o 4 programas y contar qué es lo que ha pasado y demostrar qué es lo que ha habido ahí detrás. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no es lo que se ha contado, no es como lo han hecho creer, para nada. Cuando la gente sepa la verdad de lo que haya pasado, muchos van a tener que morderse la lengua, ¿vale? Muchos, inclusive Óscar Terol, que fue un sinvergüenza, en mayúscula, se bajó los pantalones, fue un sinvergüenza, él nos traicionó, él engañó al público al día siguiente, incluso él me la jugó y se la jugó a la agrupación, porque no se sabía la letra, porque lo que hizo de presentación me lo mandó cuando nos estábamos vistiendo antes de entrar en el falla. Él tenía la letra desde hacía meses. O sea, que hubo una especie de sabotaje interno, por así decirlo. Interno, y me dijo que es que él tenía que ganar dinero. Luego digo, ¿por qué has hecho este vídeo el día siguiente diciendo que has ido engañado? Tú no has ido engañado. Katy, es que yo tengo que ganar dinero. Es que es mi trabajo. Los ojos al escuchar Teatro Falla al teatro para hacer tus espectáculos allí y montaste una presentación muy fea, muy larga, que yo te estaba escuchando, que me la habías mandado un rato antes y te dije que era muy larga y la hizo. Él fue el que nos traicionó y decías que yo llegué allí y me tenían una bata de disfraz. Iba de científico loco, que debía tener un traje de gitana, pero es que él en sus espectáculos se pone su bata de científico. O sea, hasta en eso nos criticó. Y decía, y claro, y a mí me dijo por privado que es que él tenía que ganar dinero y que él como que nos había pisado y había engañado al público y había engañado a todo el mundo diciendo que había ido engañado cuando de hecho, Risto Mejide le pide mi contacto y él le dice que no. Pero ¿tú sabes por qué? Porque yo iba a contar la verdad de lo que había pasado. Él le cuenta a Risto Mejide lo que a él le da la gana y no le interesaba que Risto Mejide, porque yo no me callo. Porque si Risto Mejide me hubiese dicho, me da igual, yo no me callo. Sí, entonces lo hubiese descubierto y no le dio, y digo, no, dáselo. Pero vamos, para hablar yo con el internet, no. Digo, sí, dáselo. No. Digo, ¿qué? ¿Se te ha puesto
con perdón, el mojón en el culo, ¿no? Porque sabe que yo le voy a contar la verdad. Y la gente tiene que saber la verdad de Óscar Terol, que es un sinvergüenza que se va a los pantalones y que nos vendió. Y que ha mentido al pueblo por dinero, por interés, por lo mismo. ¿Vale? Y como eso todo, o sea, gente valiente, personas valientes muy poquitas, personas que anteponen la verdad y anteponen lo que está pasando y se atreven aún perdiendo, porque yo he perdido muchas cosas en mi vida, muchas, por decir la verdad, he perdido muchas cosas. Pero es que, a ver, no sé ser de otra manera, ¿vale? Tengo que decir lo que sé, lo que he visto, lo que vivo y las pruebas de lo que tengo de forma oficial, además. Cuando hablo es porque tengo las pruebas. Siempre. Yo no te voy a hablar y te voy a contar algo que luego me pueda aquí alguien escuchar y decir, oye, no, yo tengo las pruebas aquí guardadas. Yo las tengo aquí en el... Y no solo aquí, en más sitios. Entonces yo sé lo que digo, por qué lo digo y que hay que hablar, contar, decir la verdad, ser valiente, no tener miedo. El miedo es el que nos está haciendo perder todo lo que estamos perdiendo. Es el que nos están, de alguna manera, haciendo, bueno, perdiendo lo que son batallas tras batallas, que al final perderemos la guerra si no nos levantamos. El pueblo se tiene que levantar, tiene que hablar ya de una vez y unirse y no dejarse engañar y darse cuenta que vivimos en una mentira continua. Y nos están engañando con 1000 pandemias, con 1000 tal, con 1000 ahora otra variante y le ponen unos nombres de tontos a las pandemias y a las variantes y la gente aún así se lo cree. Te cuentan en televisión continuamente el timo que había con las mascarillas y ahora te dicen mascarilla y todo el mundo otra vez con las mascarillas hasta los ojos y tú dices, ¿pero esto qué es? O sea, hasta la tele te está contando la de negocios que había con las mascarillas, que esto ha sido un negocio. Y otra vez corriendo todo el mundo a ponerse la mascarilla. Es que no despertamos, es que la lucha que tenemos algunos desde hace tanto tiempo, y aunque es verdad que ya te digo, despiertan de algo, pero cuando ya están despertando ya le han metido la historia de otra manera, y se la tragan otra vez. Entonces, que se cuestionen las cosas un poquito, que investiguen, que se metan en redes sociales, que sigan grupos como los vuestros, ustedes que sois Asociación Víctima de los Políticos, lo que estoy haciendo, una lucha también tremenda, que también os estoy muy agradecido por todo lo que habéis hecho, y a Julio le estoy muy agradecida, que ya se lo dije allá en el directo nuestro de Onda España, y que vamos para adelante y que contéis conmigo para lo que necesitéis, que no podemos parar. Pues nada, pues muchísimas gracias, Katy. Ya estamos casi en la hora y bueno, pues eso, que vigilen todo, que las elecciones, todo, cualquier cosa que sea medio sospechosa, hay que estar allí. Así que, así es. Muchísimas gracias, Andrés. A ti, Katy, a ti y mil gracias. Venga, pues un besito muy fuerte. Venga, besitos, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Espérate, no me salgo, espérate. ¿Qué? Hola, Julito. Que no te escucho. Que Andrés ha marchado ya, ¿vale? Vamos entre mañana, para el domingo. Y ya te cuento un poco lo que hablo con Jesús y tal, ¿vale? Y ya voy preparando los papeles y todo. Me he enrollado y no veas. Nada, hija, pues ya está. Tú, tu libertad y tu historia, ¿sabes? Sin problema, ¿vale? Tú no te preocupes. Bueno, pues nada, Katy, un besito fuerte. Cuando quieras sales, que yo ya me voy para casa, que todavía tengo lo mío ahora para ir para casa. Tengo 1 hora y pico de camino. Un besito, guapa. Un besito guapo. Chao. Chao.